Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 16 de noviembre del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. En el capítulo 4, después de la escena o de la situación donde Nabucodonosor demanda adoración a una estatua que, que representa, de alguna manera, así lo han interpretado muchos comentaristas, como ese establecimiento de un orden mundial unificado, y que los amigos de Daniel no se postraron ante esta imagen. Llega el capítulo 4 donde va a aparecer de nuevo Daniel. En el capítulo 3 Daniel no aparece. En el capítulo 4 aparece Daniel como aquel vidente, como aquel hombre sabio, entendido, pues que tiene unas capacidades de parte del Señor de entender misterios, de entender visiones y de interpretar sueños. En la Biblia hemos visto o tenemos varios casos donde el Señor habla y revela sus planes, pues a través de su palabra claramente, pero también a través de visiones y sueños. De hecho, el libro Apocalipsis son visiones. Lo que nos cuentan muchos de los profetas tiene que ver con visiones y también con sueños. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo que hace referencia a los sueños. O sea, es válido, está en la escritura, que el Señor pueda hablarnos a través de visiones y sueños, y que creemos, y así ha sido la experiencia de muchos, creo yo, que esos sueños y esas visiones son confirmados por medio de la palabra del Señor, ¿sí? Y es lícito, y hay personas que tienen mucha más sensibilidad a estas cosas. Es dado por el Espíritu del Señor sin duda alguna, pero pues hay que tener también mucho cuidado de saberlos discernir y de alguna manera válida saberlos interpretar. Eh, los sueños y las visiones muestran planes, propósitos del Señor, advertencias. A propósito de las advertencias, a través de los sueños y las visiones, el Señor da a conocer o da órdenes específicas a sus servidores. Así que seguramente en una sensibilidad espiritual o en una habilitación de carismas de parte del Señor, seguramente hay personas que tienen esa capacidad. ¿Cuál es el punto en todo? Mantener una comunión con el Señor, que es lo que vemos en hombres como Daniel, que lo vimos en hombres como José, el hijo de Jacob, que también tenía esa particularidad de entender misterios, de entender las visiones, de interpretar los sueños, que no se limitaban simplemente como a las situaciones personales de alguien, sino que tenía que ver también con un pueblo, con una nación. Así que es lícito, así que es muy posible que ustedes en algún momento hayan tenido sueños que les inquieten, sueños que generan algunos sentimientos, preocupaciones, alegrías, y es bueno llevar todo esto a la oración y sujetarlo al Señor, llevarlo y pedirle que traiga a la luz lo que venga de Él, lo que Él quiera mostrar. De alguna manera, el cerebro cuando duerme tiene una sensibilidad, ¿sí? La mente, el espíritu también tiene como una capacidad de conectarse con el Señor, y es lo que debemos procurar. Así que es completamente válido, lícito, no es una cosa de locos el poder soñar, tener visiones de Dios, perdón. Solo que cuidemos nuestra comunión con Él y tengamos la sensibilidad y la humildad de sujetar todo a Él y que Él nos muestre.
Habrá de nuevo sueños que están preparando para situaciones o visiones, eh, para advertir, para corregir, también es posible, o simplemente para sacar a la luz situaciones para sanidad o libertad. Nabucodonosor entonces empieza el capítulo 4 como una narración personal, y dice, él escribe a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Bueno, esto también muestra más o menos el dominio que tenía Nabucodonosor, ¿sí? El dominio de muchos pueblos que hablaban muchas lenguas. Para ellos era como si poseyeran en ese momento toda la tierra conocida. Dice, pasos sean multiplicadas. Versículo 2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Aquí Nabucodonosor está haciendo una declaración de fe, un hombre poderoso, sin duda alguna, un hombre que se jacta aquí, o más bien aquí podemos identificar que tiene una gran extensión de tierra, muchas personas bajo su dominio, y él está reconociendo algo acerca del Altísimo. Yo les explicaba que la cultura babilónica era una cultura politeísta, tenía diferentes dioses, como muchas culturas en la antigüedad y a través de la historia, donde muchos fenómenos, los pueblos que eran religiosos, muchos fenómenos los atribuían a una deidad. Ese era el caso de Nabucodonosor. Generalmente en estos pueblos había una deidad principal, y de esa deidad principal venían, de acuerdo a los fenómenos, unas deidades inferiores. Nabucodonosor, en lo que hemos visto, en medio de su politeísmo, y vemos que también trata de reconocer el Dios de Daniel. No lo toma como si fuera su propio Dios y como si dejara a un lado la idolatría, pero como les explicaba en estos días, él como que lo suma a la lista de sus dioses, ¿sí? Que esto es un avance enorme. Fue también lo que le pasó mucho al pueblo de Israel, que considerara que el Dios de Israel también era un Dios verdadero, ¿sí? Esto, insisto, a nosotros nos suena extraño, pero en su momento era un avance enorme al considerar de que no era una deidad más, sino que tenía un poder superior, ¿sí? Nabucodonosor tiene un sueño, dice que estaba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio. Vio un sueño que le espantó, ¿sí? El sueño, hay sueños que no generan ninguna sensación. De hecho, nos olvidamos de la gran mayoría de los sueños. Pero hay sueños que particularmente inquietan la mente, inquietan el corazón. Dice, él le espantó. Dice que tenía en las imaginaciones y visiones de su cabeza, se turbó, y mandó que vinieran delante de él todos los sabios de Babilonia para que le mostrasen la interpretación del sueño. Aquí aparece de nuevo Daniel. De nuevo, la escena se repite como en la vida de José en Egipto. Llaman a todos los sabios, no hay quien lo interprete. Este sueño tiene algunas similitudes con lo de Faraón en los tiempos, por ejemplo. Y, y dice la Biblia entonces que aparece Daniel. Daniel, como aquel hombre sabio, dice, esa era una referencia de Nabucodonosor, dice, en quien está el espíritu de los dioses santos. Eh, Esa era una manera de reconocer la sabiduría de Daniel. Bueno, Daniel escucha el sueño de Nabucodonosor, un sueño muy particular, un sueño que tiene que ver con un árbol frondoso que crece, que las aves anidaban en él, que las fieras del campo también buscaban sombra de él. Era como un referente de poder, de autoridad, de dominio,
Y dice que en medio de estas visiones viene una voz que decía derribar, bueno, me llama mucho la atención el 13, dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, estoy en el 4:13, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Esas expresiones me parecen muy particulares, vigilante y santo, ¿sí? La Biblia habla en los salmos, en algunos salmos, cuando habla del Dios de Israel como el guardián, ¿sí? Aquí la palabra es diferente, guardián y vigilante. Vigilante es uno que no duerme, esa es como la traducción literal, uno que no duerme. Ya en la expresión de los salmos es el guardián, o sea, no solo que no duerme, sino que está guardando, ¿sí? Que está protegiendo. Pero aquí aparece y dice, y santo, creo yo una referencia directa al Señor, y dice que este vigilante y santo desciende del cielo, clama fuertemente y decía, derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama, pero la cepa de sus raíces dejaréis con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea parte entre la hierba. Dice el 16, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado el corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos, 7 tiempos. Este es un concepto, cuando habla de tiempos, por ejemplo, Daniel va a usar este concepto más adelante. Juan en Apocalipsis, cuando habla tiempo, tiempos y medio tiempo. Por ejemplo, Juan al decir tiempo, tiempos y medio tiempo, pues cruzando la información se refiere a 3 años y medio. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, medio tiempo sería medio año, 3 años y medio. Eso es algo que se habla mucho en el Apocalipsis, de la tribulación, de los 7 años de la tribulación. Aquí dice 7 tiempos, o sea que estamos hablando que Nabucodonosor o este sueño, esto que le iba a pasar a este árbol, iba a ser durante 7 años, ¿sí? Durante 7 años. 7 años es bastante tiempo, creo yo. Dice entonces el 17, las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución. Así que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Habíamos visto también antes que en Daniel 2, cuando el mismo Nabucodonosor cuando Daniel está hablando sobre el Señor, veíamos que decía que Él muda los tiempos, que suyo es el poder y la misericordia, que da sabiduría, pero veíamos que también Daniel decía, Él quita y pone reyes, ¿sí? Y eso es lo que le está diciendo aquí a Nabucodonosor. Por más que usted crea que es poderoso, pues hay uno que es mucho más poderoso que usted que gobierna en el reino de los hombres y que él a quien quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Insisto, los pueblos tienen los gobernantes que eligen y los pueblos tienen los gobernantes que eligen porque no se sujetan al Señor, sino que se sujetan al enemigo. Porque si el ser humano, si el pueblo de verdad se sujetara al Señor, seguramente tendría mejores gobernantes. Sí es deber de la iglesia clamar por los gobernantes, sí es deber de la iglesia clamar por aquellos que nos dirigen. Es más, no solo los que nos dirigen a nivel gubernamental eh, o estatal, sino a los que nos dirigen en todo sentido, en las empresas a los que, es más, los hijos deberían orar por sus padres para que el Señor les dé sabiduría y les dé una buena forma de dirigir su casa. Sí es una necesidad y un deber de ser bien dirigidos, de ser bien gobernados en todos los escenarios de la vida. Así que Daniel interpreta pues el sueño de Nabucodonosor, le dice efectivamente, usted es ese árbol,
Eh, o sea que este decreto y resolución, que así lo describe cuando habla de los vigilantes y los santos, que en algunas traducciones incluso colocan ángeles, ¿sí? Colocan la palabra ángeles santos, ángeles vigilantes, o sea, como los enviados a ejecutar aquello que el Eterno había establecido y dice entonces que este árbol representa a Nabucodonosor que se ha levantado, así que lo que le viene a Nabucodonosor es un periodo de, digámoslo así, de aflicción durante 7 años, donde todo su poderío se va a venir al traste, pero que su vida se va a conservar, ¿sí? Porque dice que mantendría el tronco y sus raíces. Aún si está el tronco y las raíces, habría esperanza que vuelva a crecer, que vuelvan las ramas, que vuelvan las flores, que vuelvan los frutos, que vuelva a ser lo que en algún momento fue. Esta es la advertencia de Daniel y le dice al versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. ¿Sí? Daniel, un poco osado, terminándole un consejo a Nabucodonosor y le dice, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Bueno, Daniel tampoco se atrevió a darle unas falsas expectativas a Nabucodonosor. Dice, tal vez es posible que alcances a hacer algo, pero tampoco se lo aseguró. ¿Sí? Eh, muy prudente, muy sensato. Le dice, pues trata de ponerte al día, trata de corregir las cosas. Claro, ante una advertencia hay que acatarla. De pronto no va a suceder, pero por lo menos hay alguna posibilidad que aquello que ha sido decretado, que aquella resolución que ha sido emitida, pues no se ejecute. Me imagino que pues algo tuvo que haber hecho Nauconosor, pero al fin y al cabo ya había sido un decreto y una resolución. Dice el versículo 28, todo esto vino sobre Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, o sea, después del sueño pasó un año donde él pudo haber caído en la cuenta, pudo haberse arrepentido, pero dice que estaba paseando en el palacio real de Babilonia y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Impresionante. Imagínense, se sube a su palacio, mira por sus corredores. Babilonia tenía fama de tener unos jardines como nunca existieron. Hace parte de las 7 maravillas del mundo antiguo, de grandes edificaciones. Eso, pues, hay referencias iconográficas, hay referencias escriturales de la gran belleza de Babilonia. Me imagino que él diría, pues todo esto lo he hecho yo. Mire que muchos hombres han querido inmortalizar su nombre a través de grandes obras y edificaciones, ¿sí? Y de alguna manera en esto han plasmado su arrogancia, su ego. Y Nabucodonosor entonces cree y aduce y dice que todo eso se debe a su fuerza, que todo eso se debe a su poder y que todo eso es por y para gloria de su majestad. Si eso es altivez y soberbia. Y cuando lo contempla, a ver, cuando usted puede contemplar un logro, cuando nosotros como creyentes podamos, que es lícito contemplar el alcance de un objetivo, no sé, él se graduó del colegio, de la universidad, por fin logró su maestría, su doctorado, lo que sea, en vez de decir, uy, yo soy muy valiente, yo soy muy esforzado, yo soy muy inteligente, pues debería haber una actitud de reconocimiento que todo es, como dice Pablo a los romanos, de él, por él y para él, ¿sí? Porque de Él vienen las cosas se sustentan por Él y deben ser para su gloria. Y así debería ser en cada logro, éxito o propósito u objetivo alcanzado hacia el Señor. Gracias, Señor. Reconozco que esto es tuyo, ¿no? Este, por el contrario, se jactó, se llenó de orgullo, de soberbia, lo que le pasa mucho al ser humano. De hecho,
dice que pues me parece muy impresionante lo que dice el Proverbio 16-18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor, pudiendo haber reconocido de verdad al Señor conscientemente en su corazón. No, él se llenó de altivez y de soberbia. ¿Y cuál es la consecuencia de la altivez y la soberbia? Pues el quebrantamiento y la caída, ¿sí? Literalmente le pasa eso a Nabucodonosor. Ante la altivez y la soberbia viene el quebrantamiento y la caída. Y dice el versículo 31 de Daniel 4. Aún estaba la palabra en la boca de Nabucodonosor cuando vino una voz del cielo que le dijo: Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y se lo da a quien él quiere. ¿Sí? Impresionante. Se cumplió el sueño, tuvo 12 meses de la oportunidad. Personalmente, creo yo, cuando Daniel le dice, haz esto, quizá, ¿sí? Porque tal vez puede ser una prolongación de tu tranquilidad. Yo creo que si el profeta tuvo la capacidad de interpretar el sueño, que si este vidente tuvo la capacidad de advertir a Nabucodonosor y tuvo 12 meses para hacerlo. Yo creo que él no hubiera caído en esta condición si en verdad se hubiese arrepentido. El Señor es tardo para la ira, el Señor es grande en misericordia y el Señor a todos los seres humanos les da una oportunidad. Dice la Escritura, no sé si lo sepan, que el Señor ha tardado su regreso para que más personas se salven y se conviertan. El hecho de que el Señor aún no haya venido en juicio no quiere decirte que Él sea como alentejado. Quiere decir que el Señor está esperando, aguardando que haya arrepentimiento y que más personas se salven. A veces los creyentes que pecan creen que el Señor es ciego, que el Señor es sordo, que el Señor hace caso omiso de las situaciones, pero no entienden que lo que está haciendo el Señor es dando tiempo. Eso lo advierte también en Apocalipsis. El Señor está dando tiempo de que las personas se conviertan. No sé, en el mensaje, creo que es a la iglesia de Pérgamo de Sardis, no lo recuerdo en este momento, le dice el Señor, y le he dado tiempo para que se arrepienta, ¿sí? El Señor da una pausa para que las personas reaccionen. Nabucodonosor tuvo 12 meses y tuvo la advertencia directa de el profeta, y así lo creo yo, el profeta Daniel, el vidente Daniel, y no se arrepintió. Por el contrario, su corazón se enalteció más. Miren, estén seguros que el Señor, como nos ama, Él nos advierte. Y Él nos advierte para que no caigamos. Y Él nos advierte para que vivamos. Y como le dice Daniel a Nabucodonosor, para que extienda su tranquilidad. ¿Sí? O sea, cuide su corazón. No crea que usted es lo mejor del mundo. Es que el corazón es una cosa, como dice la Biblia, muy engañosa. Y a veces se nos desvían cosas muy sutiles. La superioridad moral es una puerta que se abre. Mire, imagínense que el mismo Corintios, 1 Corintios 10:12, que se los voy a leer aquí rapidito, la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 10 dice de la siguiente manera. Bueno, yo me lo sé, pero se los quería leer. Dice, si alguno está firme o si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Y así dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Que el que piensa estar firme, mira que no caiga. O sea, ni siquiera podemos decir, no, yo estoy muy espiritual, estoy volando sobre la espiritualidad. Y dice, mire que no caiga. La firmeza nuestra no está en nuestras capacidades,
sino que nuestra firmeza, confianza y seguridad debe estar en el Señor, en su gracia, en su poder, en su misericordia, en su bondad. No te fíes de tus propias capacidades, no confíes en tu propia prudencia. Hay que confiar plenamente en el Señor. Y dice acá, eh, y hay algo también que dice Ezequiel 16:49, que lo hemos visto en otra oportunidad, cuál fue el pecado de Sodoma, que también fue el pecado de Judá. Y dice, vino la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ocio, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Vuelve a aparecer la altivez, la soberbia, el orgullo, como el paso que precede la caída. Dice la Biblia incluso, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Esta advertencia hay que tenerla en cuenta. Todo logro, objetivo, el propósito alcanzado es para la gloria del Señor. Es de Él, por Él y para Él. No es por nosotros, no es por nuestra fuerza, le decía el Señor a través de Ageo a Josué y Zorobabel. No es con ejércitos, no es con ejércitos, es con el poder de mi espíritu, es la fuerza de mi espíritu. Nosotros hoy respiramos porque el Señor nos concedió el aliento de la vida. Nuestra mente está lúcida porque el Señor ha guardado nuestro cerebro. Nos pudimos levantar porque Él nos dio la vida y la fuerza. Y tenemos un qué hacer porque Él ha abierto nuestras puertas. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener conforme a su medida de fe. Y esa medida de fe también es concedida por el Señor. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Después de los 7 años de estar como una bestia, mire que la soberbia y la altivez termina, digámoslo así, degenerándose en un comportamiento bestial y después de 7 años, Nabucodonosor levanta sus manos al cielo, se cumple el decreto y reconoce al Señor, al Dios de los dioses, al Dios eterno, al Dios de Daniel, al que pues de alguna manera le había advertido, le había dado una oportunidad antes de. El Señor siempre, siempre da oportunidades porque Él es grande en misericordia, tardo en airarse. Si el Señor no fuera grande en misericordia y lento para la ira, creo que todos hubiésemos sido consumidos en algún momento hace mucho tiempo. Así que oremos, démosle gracias al Señor y pidámosle que nos dé conciencia de que todo proviene de sus manos. Seguramente nosotros a veces creemos tener más fe o sensibilidad espiritual, pero todo eso viene de Él. Es un don del Señor, dice así Efesios, para que nadie se gloríe. Si hemos de gloriarnos, gloriémonos en Él, ¿sí? Gloriémonos en que Él nos ha dado su porción y nos da su espíritu y nos da su palabra cada día para que encontremos a través de su palabra su camino. Vamos a darle gracias a Dios a través de nuestra oración. Y con toda humildad entreguémosle al Señor entonces este día. Como dice el Salmo 37, encomendemos nuestro camino, nuestra vida al Señor. Como dice el mismo Salmo 37, confiemos en el Señor. Humildemente te pido que tomes lo que yo he planeado para este día, Señor, y te pido que se ajuste a tus planes preciosos. Yo te suplico, Eterno, que tu presencia nos acompañe, que nos guardes de todo mal y de todo peligro, que seas tú llenándonos, Señor, de ti y de tu espíritu, que seas tú, Señor, dándonos la sabiduría, la inteligencia y las capacidades para enfrentar este día de tu mano. Como dice David en el Salmo 19, líbranos de las soberbias que no se enseñoreen de nosotros. Por favor, manténnos con un corazón humilde delante de ti.
y delante de los hombres, Señor. Bendícenos, guárdanos, Señor, que tu palabra sea luz en nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.